Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas tardes, buenas noches, amados amigos y hermanos que nos acompañan a una lección más aquí en La Luz en mi Andar, la última que tendremos de esta serie de señales escritas para nuestra creencia. Es una tarde lluviosa en Panamá, esperamos que no nos afecte mucho al momento de grabar esta lección, pero ciertamente siempre estamos agradecidos con todos ustedes por sacar de su tiempo para estudiar con nosotros. Antes de adentrarnos en el estudio, vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar de su palabra y saber lo que usted ha revelado para con nosotros. Le pedimos, Padre, que todo lo que hagamos sea siempre para su honra y para su gloria. Le pedimos, Padre, que si hacemos algo que ha sido indebido, no lo perdone. De igual manera, Señor, le pedimos para que nuestros corazones estén abiertos para recibir estas enseñanzas, especialmente en el día de hoy que hablaremos acerca de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Le pedimos que seas con nuestras naciones y las dificultades que han ocurrido por la pandemia y que pronto, Señor, podamos volver a una normalidad. Y le agradecemos, Señor, nuevamente por las puertas que se han abierto para que su palabra sea escuchada por todo el mundo. Es en el nombre de su amado Hijo Jesucristo que oramos. Amén. Pues sí, mis amados hermanos y amigos, estamos en la última lección de nuestra serie Señales Escritas para nuestra creencia. Recordamos el pasaje clave, es el propósito por el cual el apóstol Juan escribe este libro, y es que Jesús hizo muchas señales, pero las que están escritas en este libro, de acuerdo a que leemos Juan 20, 30 al 31, han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hemos venido estudiando varias lecciones, hemos venido estudiando varios temas. Hablamos acerca de quién es el escritor, hablamos de cómo el verbo se hizo carne, cómo hay un nuevo nacimiento, cómo Jesús hablaba con las personas y les mostraba acerca de quién era Él y lo que Él traía y a lo que venía a hacer. Hablamos acerca de cómo resucitó a Lázaro de entre los muertos y hoy particularmente hablaremos acerca de su resurrección, habiendo dedicado la semana pasada a estudiar acerca de la crucifixión. Entonces, vamos de lleno con el tema del día de hoy. Y es que te quiero hacer esta pregunta, amado amigo y hermano. ¿Cómo termina la historia de la vida de toda persona? Cierto, termina en muerte. Sin embargo, con nuestro Señor es un caso distinto. Pero pensemos en hombres grandes en la historia. Por ejemplo, Alejandro Magno, Julio César, Adolf Hitler, Gandhi. Piensa en los artistas y famosos que han muerto durante este año. ¿Quién de esos famosos o esas personas podemos decir volvió a la vida y está entre nosotros? Sin embargo, la palabra de Dios claramente nos afirma que ese que murió en la cruz al tercer día, ese primer día de la semana, volvió a la vida, siendo su tumba encontrada vacía. Y es que podemos ir a la tumba de cualquier persona y vamos a encontrar sus restos, pero a nuestro Señor Jesucristo nadie los ha encontrado y ciertamente nadie los encontrará. Ciertamente Él es la excepción a eso de que todos llegaremos a morir. Hebreos 9:27 nos dice que todos efectivamente llegaremos a morir y después de eso el juicio. Pero ¿quién será que está en el juicio? Nuestro Señor abogando por nosotros. Es así como entonces hablamos claramente sobre esta resurrección. La ley de Moisés decía algo con respecto con aquellos que morían colgados en un madero. Y lo leemos en Deuteronomio 21, 22 al 23. Dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces vemos que era un mandato que tenían los judíos de que incluso aquellas personas que habían muerto de esa manera debían de ser sepultados. Y recordamos que hay dos hombres que toman esto muy en serio con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos también que era el tiempo de que se celebraba la Pascua,
un evento, una fiesta solemne que tenían los judíos. Y no se iba a ver para nada bien tener a estos hombres colgados en esas cruces. Para la gran mayoría, porque recordamos unas grandes multitudes viajaban a esta ciudad para participar de este tipo de fiestas. Entonces, veamos acerca de esos dos hombres. Juan nos dice acerca de ellos en el capítulo 19, versículos 38 al 40. Leemos que dice: después de todo esto, José de Arimatea, que anteriormente a esto podría ser un completo desconocido en lo que era el estudio o lo que había dicho la palabra de Dios acerca de estos eventos. Pero aquí Juan nos hace saber que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. O sea, le seguía, pero se ocultaba porque no quería tener represalias con el hombre. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, tomando en cuenta el texto que acabamos de leer, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche y hablamos sobre él cuando hablamos acerca del nuevo nacimiento, si recuerdas esa lección, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es así como entonces toman el cuerpo de Jesús y lo llevan a un sepulcro que estaba en un huerto cerca del lugar donde fue crucificado. Y es allí donde entonces proceden a hacer todo este proceso para curar, para cuidar del cuerpo de este muerto. Porque efectivamente se había afirmado en los versículos anteriores a este que Cristo murió en esa cruz. No fue que quedó herido, no fue que se durmió, no fue que se desmayó. Ciertamente Él murió en esa cruz. Entonces, unos solos días después de que ocurre esto, se encuentra la tumba vacía. Y es ahí donde empieza el texto que vamos a estar estudiando, Juan 20, versículos 1 al 18. Iniciamos entonces porque la tumba estaba vacía, ¿cierto? Leemos que el primer día de la semana, versículos 1 y 2, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Analizando breve este texto, vemos que es María Magdalena, una mujer que era muy cercana a nuestro Señor, una mujer que era una de sus discípulos, o era una de las personas que seguían detrás de Jesucristo a lo largo de su vida, de su ministerio. Entonces llega esta mujer, se acerca y ve esto y se sorprende. Fue de mañana. Marcos nos hace saber en el capítulo 16, versículo 2, que era muy de mañana, aún oscuro. Estamos hablando entonces que en horas de la madrugada ella se dispone a ir. Ese primer día de la semana, al que conocemos como domingo, ese primer día de la semana fue muy temprano y descubre la tumba está vacía. ¿Qué ha ocurrido aquí? Se asusta y va a buscar a estos discípulos, va a buscar como leemos, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, era Juan, el escritor. No utiliza su nombre en estos escritos. Sin embargo, en base a las descripciones sabemos que es el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué involucra la palabra testigo? Vemos que la mujer cuando llega a ese lugar ve y necesitamos eso. El término testigo en español quiere decir persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Sabemos que entre las multitudes de religiones hay unos que se hacen llamar testigos. Pero, ¿han visto cara a cara a Jehová? ¿Han visto a nuestro Padre Celestial para decir, yo puedo dar presencia, puedo atestiguar que he visto a Jehová? No. Es de allí que es importante que siempre tengamos todo en el contexto. Aquí vemos cómo efectivamente se nos está haciendo saber que esta mujer vio en esa tumba y no vio a nadie. Solamente vio las ropas que estaban allí. Corrió y fue donde Pedro y, como mencioné, este discípulo amado que es Juan. Tenemos todo este texto y vemos que ella les dice, efectivamente, se han llevado del sepulcro al Señor. Aquí vemos que ella, o en su mente, o en su entendimiento, por ningún lado pasa que este hombre iba a resucitar, que este no era cualquier hombre. Sigue pensando, nuestro Señor
como un hombre más de carne y hueso que murió y su cuerpo debería estar en esa tumba. Y si no está, es porque alguien se lo ha llevado. No sabemos dónde lo han puesto. Es un misterio saber quién se llevó y a dónde se llevó el cuerpo. Es la interpretación que podemos ver de lo que la mujer ha dicho. Pero entonces precisamente tenemos a Pedro y Juan y leamos versículos 3 al 7. Primeramente veamos que dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Aquí leemos que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Puedes imaginarte, por ejemplo, dos niños cuando el papá viene hacia donde ellos y salen corriendo. Quizás uno tenga habilidades deportivas más fuertes que el otro y corre más rápido y llega al lugar. Vemos que esta situación, podemos asimilar esto. Ellos han sido impactados por lo que María Magdalena les ha dicho. Salen corriendo hacia el sepulcro, pero uno llega antes que el otro. Luego dice que ese que corrió más rápido se detuvo. Bajándose a mirar, vio los... Corrían, versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él llega a la tumba, ve que está abierta, ve que están las ropas de nuestro Señor allí, y se detiene. Pero Pedro continúa. Pedro no se detiene, nos dice el versículo 6, y luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Así que ambos están atestiguando, al igual que lo hizo la mujer, en el sentido de que hacen ver, está la tumba vacía. Solamente están esos trozos de tela allí. No hay más nada. Está vacía. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué ocurre con esto? Vemos y hacemos la pregunta ahora. Si entró alguien a robar el cuerpo, usualmente cuando escuchas acerca de un lugar que es afectado por un robo, ¿cómo queda ese lugar? Destruido. La gente entra y está buscándolo llevarse, lleva rápido, no le importa con la propiedad, no le importa con nada, destruye lo que hay allí. Pero aquí simplemente estaban los lienzos puestos allí. Puestos allí, simplemente estaban las ropas o las telas que estaban cubriendo el cuerpo. No hay escena de un delito, si podríamos decirlo. Y entonces vemos versículo 7 dice, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. No hay desorden. Entonces, ¿qué clase de ladrón entra para no hacer un desorden? ¿Por qué se llevan el cuerpo? Se da toda esta situación y seguimos leyendo porque entonces es necesario ver más detalles acerca de esta tumba vacía. Entonces entra Juan, versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Este discípulo amado de Jesús llega primero, pero como leímos, él no entra. Sin embargo, al ver lo que ha ocurrido, él cree. ¿Qué cree? Que efectivamente era el Mesías, que efectivamente iba a resucitar al tercer día. Pero entró y está viendo todas estas tipos de situaciones. Leemos versículo 9, dice, aún no habían entendido la escritura. En ese momento es que Juan llega a comprender. Él había hablado sobre esto, que se iba a ir y iba a volver, que era necesario que él resucitase de los muertos. Comienza a comprender esto y entonces eso es lo que cree. Él vio y creyó, como hemos dicho. No habían entendido la escritura antes de esto. Era necesario que él resucitase de los muertos. Marcos 9, 9 al 10 nos describe esto de otra manera y dice, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No entendían en un momento la historia, en un momento del ministerio de Jesucristo. Ellos no entendían qué quería decir con esto de resucitar de los muertos. Pero en ese momento Juan llegó a creerlo, Juan llegó a comprenderlo y volvieron los discípulos a los suyos, dice el versículo 10. Volvieron los discípulos a los suyos, Juan habiendo creído, Pedro se fue a casa, de acuerdo con lo que escribe Lucas 24, 12, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué involucra maravillarse? Preguntémonos eso y podemos ver varias escrituras que nos dicen sobre ello. Maravillar es causar admiración de acuerdo a la Real Academia Española. Ver con admiración. Y admirar es causar sorpresa a la vista o consideración de algo extraordinario
o inesperado. Hay varios pasajes en las Escrituras en los que se utiliza el término griego taumazo, que significa asombrado, maravillado, como lo vemos en este pasaje, sorprendido, extrañado. Marcos 6:6, por ejemplo, dice Jesús en su propia tierra, aquella donde fue que el profeta no es alguien en su tierra, no lo consideran en su tierra, se llega a expresar de esta manera que nadie es profeta en su tierra. Versículo 6 dice que Jesús estaba asombrado. Le parecía algo extraordinario que la gente fuera tan incrédula en ese lugar. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces vemos también Pilato con respecto a su relato con Jesucristo. Y cuando ya ha muerto en la cruz, Marcos 15:44 dice, Pilato se sorprendió. Esta misma palabra que describe cómo iba Pedro de vuelta. Se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y Lucas 1:21 recordamos acerca de Zacarías, el padre Juan el Bautista, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase tanto. Ya, le sorprendía que fuese algo extraño que él no llegase cuando ya debería haber vuelto. Entonces, vemos la sensación entonces de poder comprender qué pasaba con la cabeza de Pedro en ese momento cuando iba de vuelta a la casa, maravillándose de lo que había ocurrido. Ellos dos vuelven, han visto, no hay ropas, no hay nada, ¿qué habrá ocurrido? Juan creyó, Juan ya comprendía, Pedro probablemente no. Pero continuemos leyendo lo que el inspirado escritor Juan nos hace saber, porque efectivamente la tumba estaba vacía, de eso no hay duda alguna. Mas vamos a ver que habla él acerca de que Jesús ha resucitado, nuestro Señor ha resucitado, versículos 11 al 18. Son dos eventos separados que vamos a ver ahora, porque aquí ya se han ido esos dos discípulos. Pero al parecer, María Magdalena iba detrás de ellos. Llega a la tumba, está llorando y ni siquiera entra. Lloraba junto al sepulcro, dice el versículo 11, leámoslo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Así que probablemente entre esa sorpresa, entre ese shock, como decimos en algunas situaciones, ¿verdad? Que los discípulos ven, entran, ven que no hay nadie, ven la ropa, se van corriendo de vuelta a casa. Esta mujer estaba allí llorando, estaba a un lado llorando, no se había asomado. Se asoma, entra, como dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y ¿qué ve? Dos ángeles con vestiduras blancas. Quizás entre tantas lágrimas no veía bien y no pudo reconocer que fueran ángeles, pero ve que hay dos hombres allí. Están en el área donde podría haber cubierto a nuestro Señor, dice, estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Y qué hacen ellos? Le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Saben que está sufriendo, saben que está triste, y sabemos y comprendemos en base al contexto de lo que hemos leído, su Señor, el cuerpo de su Señor ha sido robado, no está allí. ¿Qué es lo que pasa? Esto me causa pesumbre, me causa dolor. ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué lloras? Y ella les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella sigue en ese pensamiento de que el hombre de carne y hueso que fue puesto en ese sepulcro ha desaparecido. Y no por arte de magia, no por milagro, sino que alguien ha tomado ese cuerpo y se lo ha llevado. Es el pensamiento de ella. En ese momento ella, cuando dice esto, se voltea y dice el pasaje que vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Así que están hablando estos dos ángeles, ella se voltea y ve otra persona y le habla. Ve otra persona, no la reconoce. Ella le habla a esta persona y le dice, esta persona le dice, mujer, ¿por qué lloras? Le repite la misma pregunta que habían hecho los ángeles. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano. Ahora bien, no es una palabra que utilicemos seguido en nuestro idioma español. Más simple es decir, un jardinero o el cuidador del huerto. Y solamente se aparece esta palabra en todas las escrituras en este pasaje. Pensando que era el cuidador del huerto, le dice, no le reconoce, no le mira. Sabe que hay alguien al lado suyo que le ha hecho pregunta de que a quién busca. Y ella le responde, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
La Biblia de las Américas dice con respecto a esto, y yo me lo llevaré. Básicamente le está haciendo saber a este hombre al que no ha reconocido, si tú lo tienes, dime y yo haré lo que esté en mis fuerzas para traerlo de vuelta, para traerlo aquí donde debe de estar, porque esta es su sepultura, este es su sepulcro. Ella reconoce el valor de su Señor y quiere que esté en el lugar que fue puesto para él, mas no reconoce que le está hablando a su Señor inmediatamente. ¿Y qué ocurre con respecto a cómo seguimos estudiando y leyendo en este pasaje? Dice la siguiente manera: María. Jesús le dijo María. Volviéndose a ella, volviéndose ella al escuchar que la llama por su nombre, no era el cuidador de huertos que ella pensaba, porque para ella era un hombre desconocido. Los otros hombres que estaban allí también eran desconocidos, pero este en particular la llama por su nombre. Y claro, esto causa esa reacción en ella, que al volverse, ella que le hace llamar, le dice Raboni, que quiere decir maestro. Marcos 10:51 se utiliza esta misma palabra acerca de un hombre que le afirma a nuestro Señor Jesucristo: usted es mi maestro. Te invito a que leas ese pasaje y el contexto del mismo, pero solamente estas 2 veces encontramos esta palabra en las Escrituras. Es una palabra con mucho peso, porque sabemos que los judíos no llamaban a maestro, llamaban por el título de maestro a cualquiera. De acuerdo con el diccionario Vine, dice, era una forma aramea de un título casi exclusivamente aplicado al presidente del Sanedrín, si el tal era descendiente de Gilel. Es aún más respetuoso que Rabí y significa mi gran Señor. María escucha su nombre salir de la boca de este hombre al que no había reconocido. Inmediatamente hace saber: es mi gran Señor, es mi maestro, Raboni. El hermano Taylor, en su comentario sobre este pasaje, dice lo siguiente: el uso del término Raboni por María es interesante e intrigante. Los judíos empleaban al menos 3 términos de honor y cariño para sus maestros: Rab, que podría ser simplemente maestro; Rabino, mi maestro; y Raboni, mi gran maestro. Ella ascendió al más alto en su evaluación de él. Ella no dijo Rab o Rabí, dijo Raboni. Ella concedía a su Señor la gloria y el honor que él merece. Y es esto lo que vemos importante aquí. Esta mujer llegó temprano en la mañana, vio el lugar vacío, sale corriendo para avisarle a los discípulos. Estos llegan, ella va detrás de ellos, estos salen maravillados del lugar. Ella está en el lugar llorando, se asoma, ve a estos 2 hombres y luego ve a este otro hombre. Y cuando le dice su nombre, ella entra en razón. Este es mi Señor. No se han llevado el cuerpo de mi Señor. Este hombre no se ha llevado el cuerpo de mi Señor porque es él mismo. Vemos lo maravilloso de todos estos eventos. Pero ¿qué hace él cuando ella le dice esto? Cuando dice, Raboni, ¿qué hace el Señor? Le dice, no me toques porque aún no he subido. Significa literalmente que el Señor le dice, no me toques. ¿Qué tipo de cuerpo tenía? Esto es un debate que puede abrirse y que mucha gente ha abierto. Pero si leemos la Biblia de las Américas, ese pasaje dice, suéltame. Que el griego, lo que quiere decir es, no te aferres, no te asas, aferrarse, asirse. No te aferres a mí, porque aún no he subido. Él necesita hacer algo más. No puedes quedarte esperando que Él se quede en la tierra en ese momento. Hay algo más que Él necesita hacer. Es lo que Él está diciendo. Todavía no subió el Padre, pero ¿qué les dice que hagan? Que vaya a sus hermanos. Pero antes de eso debemos comprender que no se trata de la ascensión en este momento. La ascensión ocurrirá 40 días después, tal como leemos en Hechos 1, 3 y 9. Pero en este momento lo que Jesús le está haciendo saber a esta mujer es, aún hay cosas que hacer, aún tengo que volver a mi Padre, aún tengo que hacer cosas, pero ve a hacer algo en este momento. No te quedes aquí conmigo. Necesito que hagas algo importante. ¿Y qué es esa cosa importante que tienes que hacer? Mas ve a mis a mis hermanos, versículo 17, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve a mis hermanos y diles. Aquí me alegra que me hayas reconocido, que estés alegre de que veas que he resucitado, pero no te puedes quedar aquí. Y yo no me puedo quedar contigo en este momento. Necesito que vayas a hacer esto. Necesito que le informes no a cualquier persona, a mis hermanos.
Vemos el grado de cariño que nuestro Señor Jesucristo tiene para los apóstoles, para esos hombres que escogió durante su ministerio. Ve a mis hermanos y diles que voy a mi Padre. Él va a su Padre. Pero su Padre ya no solamente de Él, que dice saber, es nuestro Padre. Ahora, aquellos que estamos bajo la bendición de servir a Cristo, sabemos que Dios es nuestro Padre como es su Padre. Y que hace saber, no solamente Padre, sino que Dios como es nuestro Dios. Él le hace saber esto. He resucitado, necesito ir a mi Padre, mas pronto volveré. Sigue haciendo saber, esto se ha dado, es efectivo, es realista. Leemos versículo 18 que dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que vemos que así hizo ella. Que nuestro Señor le dio una orden y ella la acató. Anteriormente mencionamos acerca de hermanos. Recordamos que como hermanos somos hijos de Dios. Y recordamos que en el inicio del Evangelio según Juan, versículos 12 al 13 en el primer capítulo, dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesucristo vino a los suyos, y muchos de los suyos no le recibieron. Luego, a través de la predicación de su vida, se da la oportunidad de que tanto los judíos como gentiles pudiesen obedecer el Evangelio y sean considerados hijos de Dios. Aquí Jesucristo hace saber esa hermosa revelación de que Él es el Hijo, nosotros también somos hijos, a través de la obediencia, a través de seguirle a Él. Da una orden más, esta mujer la toma y la lleva a cabo. Y en esto se resume ese evento de la resurrección de nuestro Señor. Un evento tan maravilloso que el apóstol Pablo se lo predica a los hermanos en Corinto. Y sobre ello leemos en 1 Corintios 15. Mas deseo solamente que leamos, antes de finalizar esta lección, versículos 55 al 57. 1 Corintios 15, 55 al 57 dice de la siguiente manera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Recordamos que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿qué ocurrió? La muerte entró al mundo. La muerte tomó poder sobre el mundo. La muerte hoy nos ha separado de Dios. Porque sabemos que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Nos ha separado de Dios. Pero aquí el apóstol hace saber a los hermanos en Corinto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está eso que puede causar tanto daño? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro no pudo con Jesucristo. Esa enorme piedra fue movida y el cuerpo ya no estaba allí. Ya no estaba allí. La muerte no pudo con nuestro Señor Jesucristo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, podemos vencer al pecado, podemos vencer a la muerte, podemos vencer a Satanás, porque nuestro Señor así lo hizo. Y nos da la oportunidad de ser victoriosos, de ser parte de esa victoria, porque en Él está la victoria. Fuera de Cristo está la muerte. Fuera de nuestro Señor no hay oportunidad de salvación para nadie. Por más que algunos traten de meter otras ideas o ideologías o visiones del mundo, fuera de Jesucristo no hay vida eterna. Él es la vida, como hemos estudiado también en pasajes anteriores. Es así como, amados hermanos, quiero que comprendas que así como Él venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, nosotros podemos hacerlo, pero tenemos que estar en Él. La resurrección es cierta, la resurrección es completa. Nadie más ha resucitado, solamente nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es saber eso y saber que Él nos ofrece la oportunidad de estar con Él. Gracias te doy por haberme acompañado durante esta serie de lecciones basadas en el Evangelio según Juan, tituladas Señales Escritas para nuestra creencia. Valiosas lecciones hemos estudiado, hemos visto acerca del plan de Dios, la oportunidad que Dios nos da de poder volver a Él. Señales que han sido escritas para que nosotros creamos que efectivamente Jesucristo
es su Hijo. Y ese Hijo nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Padre, de poder volver a Él, de ser redimidos de nuestros pecados, de que esa deuda desaparezca de una vez por todas. Que podamos entonces servirle hoy a Él y no al mundo. Cuán hermoso es todo esto. Es hermoso saber que podemos estudiar el Evangelio. Es hermoso que podemos estudiar la palabra de Dios. Saber que el Evangelio, según Juan, es un escrito para toda la humanidad. Cualquier persona que abre la Biblia y lee ese Evangelio puede comprender efectivamente Jesucristo vino por ti y por mí, desea que estemos con Él y que hagamos la voluntad del Padre, creyendo en Él y así encontrando la vida eterna. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado durante esta serie de estudios, esperando tener oportunidades futuras de vernos. Gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras de aliento. Dios los fortalezca, los ayude, nos cuide durante esta pandemia y probablemente si en un futuro vemos esta lección nuevamente, ya no estamos en tiempo de pandemia. Qué hermoso va a ser recordar que en esos momentos difíciles estuvimos juntos aprendiendo la palabra de Dios. Que Dios sea contigo, te proteja hoy y siempre. Y muchas gracias nuevamente por estudiar con nosotros. Dios te bendiga. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.